Déjeme hablar un poco de coyuntura. ¿Usted reconoce ese pacto del que habla la maestra Gordillo? ¿Usted reconoce que ocurrió ese pacto tal y como lo plantea el maestro Gordillo? Yo respeto mucho a la maestra, pero creo que hay varias cosas que precisar. Como he dicho en público y en privado, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tenemos una alianza abierta que es la Alianza por la Calidad Educativa. Y yo, desde la campaña electoral del 2006 incluso, en alguna ocasión que tuve oportunidad de hablar con la maestra Esther Gordillo, precisamente por mediación de Miguel Ángel Yunes entonces, lo que hablamos fue eso. Le dije, maestra, a mí realmente me interesa cambiar la educación en México porque creo que es uno de los problemas torales. A lo mejor no es el más sentido, a lo mejor no es el más urgente en la percepción de muchos, pero es el más importante. Y para que México cambie, tiene que cambiar la calidad educativa, y es impensable. Lo dije ahora porque lo dije entonces porque lo pensaba entonces, y lo digo ahora porque lo pienso ahora. Es impensable cambiar en paz la educación nacional sin que haya una mínima voluntad y contribución de los maestros y de su organización sindical, que dicho sea de paso es la más poderosa de América Latina. Eso fue lo que le comenté, que me interesaba la calidad educativa. Bueno, alrededor de la maestra y su capacidad de influencia se había formado un partido político que sigue ahora, que es el PANAL, el Partido Nueva Alianza, que tuvo su propio candidato, Roberto Campa, una persona, por cierto, a la que aprecio, me parece una persona de una calidad personal que estimo. Y pasada la elección, porque finalmente Nueva Alianza siguió ese curso, inmediatamente dialogué con la maestra para construir ese acuerdo. Es un acuerdo por la calidad educativa, ¿no?, que implicó, entre otras cosas, que yo, como presidente de la República, respetara posiciones o perfiles que le habían sido reconocidos o negociados, no sé, desde la administración anterior, ¿no? Finalmente, el hecho de que personas afines o por lo menos aceptadas por la maestra estuvieran en Lotería Nacional o en el ISSSTE, por ejemplo, era un acuerdo político que venía antes de mí y que yo efectivamente respeté a León, y respeté en el entendido de que con la maestra Esther Gordillo iniciaríamos reformas estructurales importantes en el país. Una muy importante, y en esto coincido con ella, con el propio Yunes, es la reforma del ISSSTE. Es la reforma más importante para el futuro de México, por lo menos en términos de finanzas públicas. Hacer una reforma legislativa que implique que un país ahorre 30% del Producto Interno Bruto a valor presente no es cosa menor. Es una reforma que en valor económico implica, pues no sé, 30 años de reformas de IVA en alimentos y medicinas. Y en ese sentido creo que la maestra cumplió, asumiendo una actitud responsable con una de las reformas con las cuales ella misma se había dicho comprometida. Y la otra, en la que vamos avanzando, y yo creo que bien, aunque es de las pocas que no se aprecian en un gobierno que está constantemente cuestionado, es la parte educativa. Vaya, hacer la prueba enlace, ser el único país en el mundo que hace una prueba para evaluar a sus alumnos en su referente de cómo va la educación, a millones de alumnos como lo hacemos nosotros. Meter a concurso las plazas de maestro, que ahí sí reconozco que en muchos países se hace, pero hacerlo en México en este contexto tan patrimonialista de los cargos públicos, especialmente de maestros concretamente, que nos costó mucho, paros magisteriales en Morelos, en Michoacán, en Quintana Roo, que se está haciendo en gran parte de la República, se está haciendo también gracias a que haya esta mínima disposición del CENTE de colaborar para ello. Y me parece un salto estructural en la educación. Ya vamos a llegar a 100,000 maestros que concursan, 92,000 es la cifra exacta. El poder renovar escuelas que les faltaba la barda perimetral, la cancha de básquet, la canasta, la portería, los baños de las niñas. No es mi tarea, por cierto, La educación se descentralizó en los principios de los 90 y es tarea el mantenimiento de la infraestructura escolar que le corresponde a los gobiernos locales, pero yo sé las condiciones deplorables que están muchas escuelas y hemos arreglado 36,000 escuelas. Y eso es por la Alianza por Calidad Educativa. Y todavía este año, 2 reformas, León, muy importantes, que yo sé que a la propia maestra le han costado mucho trabajo, que es la reforma a la carrera magisterial. ¿Por qué? Porque hasta ahora solo el 20% del ingreso extra del maestro, esa es carrera magisterial, depende de si los alumnos aprendieron o no. Y eso lo estamos pasando del 20 al 50%.
Y el otro tema es la evaluación de los maestros. Por primera vez se van a evaluar casi 800,000 maestros, cosa que nunca nadie se había atrevido a hacer en México. Me parecen avances importantes. Y evidentemente hubo acuerdos, ella planteó exigencias de participación del gobierno, que coincido que tampoco deben asombrar a nadie. Me parece que forma parte de la política en el sentido de preservar las posiciones que afines a ella en la administración pública. Ahora bien, y usted optó por respetar respeté esos acuerdos, pero además con otra, cuando se han presentado vacantes, en donde la premisa para mí ha sido respetar la viabilidad de las instituciones. Entonces, por ejemplo, el propio Campa, por temas que no vienen a cuento ahora, sale de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública. Entonces yo nombro, porque es mi facultad, al que era su procurador, que es Juan Miguel Alcántara, y así venimos funcionando. Y lo mismo en el ISSSTE, a la salida de Miguel Ángel Yunes, quedó una persona, Jesús Villalobos, que incluso yo no conocía personalmente antes, pero que la referencia que tenía es que había sido de un desempeño eficiente en el ISSSTE, y queda al frente del ISSSTE, ¿no? Y donde además, incluso en la propia lotería, al salir el señor Yáñez, Benjamín González Raro, a quien conozco, fui alguna vez compañero diputado de él, lo aprecio, pues él queda a la lotería, y qué bueno que quede alguien como él, y si además es alguien que también no genera inconveniente ni tensión con la maestra Elbester Gordillo, pues qué bueno. Yo creo que la política es para eso, no es un reparto ni de cuotas ni de botín, porque esos funcionarios saben que su tarea primordial y única es responder por el buen manejo de las instituciones que representan. Hablando de eso, por último le pregunto, en estos dimes y diretes entre el señor Yunes y la maestra Gordillo se habla de millones de pesos que van y vienen en maletas y demás, y de pronto uno, lo único que escucha de la función pública, por ejemplo, es silencio. ¿Qué tiene que hacerse cuando dos figuras de este calibre se acusan mutuamente de enviarse millones de pesos en maletines? Pues por lo pronto lamentarse que se dé un espectáculo así, pero en fin, yo lo lamento en ese sentido, pero también en lo que toca al gobierno, lo que tenemos que garantizar es que ni un solo centavo del erario haya sido utilizado indebidamente. Esa fue mi instrucción, ha sido y será siempre a cualquier servidor público, sea director del ISSSTE, de la lotería, o sea secretario de Estado, quien sea. Y esa instrucción se cumple porque se cumple. Y en el caso del ISSSTE, como bien señalaba también el licenciado Yunes, ha habido, miles de auditorías, y qué bueno que las haya. Y una por una, cada auditoría tiene que responder a los criterios de eficiencia en la administración pública. No puede responder el ISSSTE a criterios de cuotas, y creo que eso debe quedar claro. No es patrimonio de nadie más que de los trabajadores al servicio del Estado, y es su derecho el que ese dinero se maneje bien, y es mi deber cuidar. Y por eso, sea Yunes o quien sea, tiene y tendrá la obligación de que ese dinero se maneje escrupulosamente. Y sea la maestra Elbester Gordillo o quien sea la que pida un favor, que no quiera lo que sea, eso no se puede hacer porque va contra la ley. Y mi exigencia, y espero que se haya cumplido, y las auditorías demostrarán que se haya cumplido, es que no se maneje eso absolutamente nada en contra de la ley.